toda la amada Iglesia de Dios, paz a vosotros, hermanos. Una vez más tenemos la oportunidad de dirigirnos a toda la amada Iglesia de Dios, gracias a esta modalidad en la cual el Señor nos permite una vez más poder llegar a cada hogar, a cada familia, en el cual el Señor nos permite poder primeramente dar esa honra y esa gloria a Él, pero también, ¿verdad?, poder escuchar palabra del Señor. En esta oportunidad de este nuevo día de reposo, vamos a tener la oportunidad de poder escuchar un hermoso tema, el cual, hermano, va a ser dirigido por nuestro hermano ministro de la Iglesia de Dios, nuestro hermano Ricardo Alvarado Posada, quien está con nosotros y de igual manera desea darles los saludos a cada uno. Mi hermano Ricardo, un saludo de paz, hermano. Como no, a toda la amada Iglesia de Dios, en este momento su siervo y hermano en Cristo les envía un saludo de paz, deseando que nuestro Padre Celestial esté bendiciendo ricamente a cada uno de ustedes en sus hogares, y que en esta hora que nos vamos a unir por medio de esta señal, nos sintamos unidos en el nombre del Señor Jesucristo. Espero nos acompañen y juntos podamos participar de esta palabra de vida, que es la que nos alimenta y nos sustenta para seguir adelante. Bendiciones a todos en Cristo Jesús. Amén, mi hermano. Muchas gracias, mi hermano Ricardo. Vamos a darle tiempo a nuestro hermano Ricardo, pero antes, hermanos, vamos a cantar unas alabanzas al Señor. Les invito a que tomen sus signarios. Lo vamos a hacer con alabanza número 1, hermanos. Alabanza número 1, cada momento la vida me da. Alabanza número 1 en nuestros signarios, cada momento la vida me da. Cantemos al Señor. Cristo me ayuda por Él a vivir. Cristo me ayuda por Él a morir. Hasta que llegue su reino a ver. Cada momento le entrego mi ser. Cada momento la vida me da. Cada momento conmigo Él está. Hasta que llegue su reino a ver. Cada momento le entrego mi ser. Siendo pesares, muy cerca Él está. Siendo dolores, alivio me da. Tengo aflicciones, me muestra su amor. Cada momento me cuida, Señor. Cada momento la vida me da. Cada momento conmigo Él está. Hasta que llegue su reino a ver. Cada momento le entrego mi ser. Tengo amarguras o tengo temor. Tengo tristeza, me inspiras valor. Tengo conflictos o penas aquí. Cada momento te acuerdas de mí. Cada momento la vida me da. Cada momento contigo
llegue su reino a ver. Cada momento le entrego mi ser. Tengo flaquezas, oh débil estoy. Cristo me dice, tu amparo yo soy. Cada momento en tinieblas o en luz, siempre conmigo está mi Jesús. Cada momento la vida me da, cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su reino a ver. Cada momento le entrego mi ser. Amén, ¿verdad? Ese es nuestro Señor, quien está con cada uno de nosotros. Sean bienvenidos una vez más a cada uno de mis hermanos, como también a cada uno de aquellas amistades que está con nosotros. Tenemos en esta oportunidad a nuestro hermano ministro de la Iglesia de Dios, nuestro hermano Ricardo Posada con nosotros, como también está nuestro hermano William Torres, obrero del Señor, quien en esta oportunidad va a tener la oración de comienzo, ¿verdad? Inicial, y por lo cual le damos el privilegio a mi hermano William para que nos lleve en oración, hermano William. Tiene su tiempo, hermano William. Ahí está bien, hermano. Así. Parece que se tuvo problemas mi hermano William. Vamos a hacer una oración, hermanos. Inclinemos nuestros rostros, aquellos que puedan doblar sus rodillas, lo pueden hacer, ¿verdad? Y lleguemos en oración. Poderoso y excelentísimo Padre Celestial, una vez más, poderoso Dios, delante de ti, en este nuevo día de reposo, oh Padre, del cual es de alegría y de bendición para tu pueblo, estamos aquí compartiendo este momento bendecido, oh Padre, junto con nuestras familias, como también con nuestras amistades. Poderoso Padre, te agradecemos por esas bondades infinitas, las cuales, oh Padre bendito, tú nos ayudas a cada momento, por lo cual te damos esa honra y esa gloria a ti. A la vez te pedimos por cada uno de tus hijos, por cada una de nuestras amistades, que en estos momentos está pendiente de esta transmisión. Llega hasta ellos, oh Dios, con esa bendición y con ese poder infinito de parte de ti, la cual, oh Padre bendito, nos da esa bendición y esa fortaleza en estos tiempos tan conflictivos, tan angustiantes para muchas familias. Bendice, oh Padre, a cada uno por nombre. Tú conoces sus nombres, tú conoces sus necesidades, por los cuales te solicitamos de igual manera por cada uno de tus hijos enfermos. Tú sabes, poderoso Dios, de que son muchos, y por eso te pedimos que tu mano poderosa sea sobre cada cuerpo, sobre cada vida, de la cual tú bien conoces, tienen esa condición actualmente. A la vez te pedimos por tu palabra, oh Padre, para que seas tú, oh Dios, quien bendiga la palabra de tu siervo, que trae esa palabra de salvación, esa palabra tan importante de la cual vamos a considerar en este día. Poderoso Dios, estas cosas te las solicitamos, te las pedimos, amparados bajo ese nombre poderoso y santo de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Gracias al Señor, tenemos esta oportunidad una vez más de poder llegar en oración al Señor y poder así confirmar realmente que es nuestro Dios quien está con cada uno de nosotros. Nosotros debemos de confiar en Dios. Y por ello debemos de tener esa plenitud de que Él hará por nosotros. Vamos a cantar otra alabanza más y lo vamos a hacer con la alabanza número 99. Alabanza número 99 en nuestros signarios. Les invito de que cada uno pueda tomar sus signarios
Aquellos en los cuales no tengan este himnario, pueden solicitarlo a través del inbox. Nosotros podemos proporcionarles un himnario digital, ¿verdad? Deje ahí su comentario, pídanos a través de su correo electrónico y podemos remitirle, ¿verdad?, el himnario seleccionado de la Iglesia de Dios para que de igual manera cante con nosotros. Alabanza 99, oh Señor Jesús, dirige. Oh Señor Jesús, dirige tú mis pasos a Jehová, y haz que humilde guarde siempre los mandatos de su amor. Dime cómo consagrar todo al Padre Celestial. Dime cómo hacer su voluntad. Dime cómo ser sumiso y entregar mi entero ser. Gozos y tesoro vanos, todo siempre aborrecer. Dime cómo consagrar todo al Padre Celestial. Dime cómo hacer tu voluntad. Dime cómo al ser probado debo siempre en él confiar. Y aunque sufra en agonía, nunca del desesperar. Dime cómo consagrar todo al Padre Celestial. Dime cómo hacer su voluntad. Dime cómo obedecerle, y aunque a veces mi razón no comprenda sus designios y halle pronto explicación. Dime cómo consagrar todo al Padre Celestial. Dime cómo hacer su voluntad. Dime cómo he de agradarle, nunca fiando en mi saber, entregado a su servicio y confiando en su poder. Dime cómo consagrar todo al Padre Celestial. Dime cómo hacer su voluntad. Amén. Así es, aceptar la voluntad de Dios tiene mucho, ¿verdad?, de beneficio y de bendición para todos nosotros. Por esa razón damos la honra y gloria al Señor, que Dios nos permite poder tener esa transmisión, ¿verdad?, que es para la honra y gloria del Señor. Una vez más damos la bienvenida a cada uno por nombre. Le saluda su servidor, obrero de la Iglesia de Dios, actualmente en el distrito número 7.
su servidor Herbert Blanco, como también está con nosotros nuestro hermano ministro y pastor de la Iglesia de Dios, nuestro hermano Ricardo Alvarado Posada, quien va a tener con nosotros un hermoso tema para que podamos considerar, ¿verdad? Un breve comentario, ¿verdad? Una breve reflexión con respecto a las 7 doctrinas de la salvación. Es un tema en el cual nuestro hermano Ricardo en años anteriores nos ha instruido muchas veces, y no solamente a nosotros, sino que a muchos de mis hermanos que están también en línea, ¿verdad? Y están ya saludando a mi hermano. Saludamos a nuestro hermano ministro William Salmerón, que está con nosotros, ¿verdad? Y damos esa bendición a cada uno de mis hermanos y amistades que está con nosotros. Dejo a mi hermano ministro con nosotros para que él pueda dar comienzo a su tema, y dejamos este momento para nuestro hermano ministro, él con nosotros. Muy bien, agradezco la oportunidad que se me concede, primeramente de nuestro Dios y por medio de su hermano Herbert. Forma, puedo dirigirme a cada uno de ustedes en este día ya de reposo, a toda la gracia del Señor que está pendiente de esta acción. Hermanos, hoy voy a tratar de dar una introducción a lo que será el desarrollo de tema que se estará dando a conocer en las diferentes oportunidades del canal. Hermanos, hoy quiero compartir, como bien lo decía mi hermano Herbert, un comentario, una introducción a esos estudios dentro del aspecto de lo que es la teología. La teología es una ciencia que estudiar las cosas de Dios. En esta oportunidad se va a desarrollar un tema que tiene que ver con el plan de salvación. Algo que a usted y a mí nos debe de interesar, nos debe de generar mucha expectativa. ¿Qué es lo que queremos nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? Como hijos de Dios que hemos alcanzado el don de la salvación a través de la fe en Cristo Jesús, ha habido todo un proceso en el cual el Señor nos ha venido conduciendo desde aquel momento cuando nosotros decidimos dejar el mundo y seguir los pasos de nuestro Señor por medio de su santo evangelio. Amados hermanos, dentro del aspecto del plan de salvación tenemos lo que se llama las 7 doctrinas de la salvación. ¿Cuáles son estas 7 doctrinas de la salvación? Que se conoce como el plan de salvación de Dios para la humanidad. Dentro de esta doctrina de la salvación, la teología ha clasificado 7 aspectos que tienen que ver con este programa de salvación para el género humano. El primero de ellos es el perdón. El segundo es la justificación. El tercero es la reconciliación. El cuarto denomina redención. El quinto nos lleva a la santificación. El sexto a una nueva vida. Y el séptimo a la adopción. Estos 7 elementos que forman las 7 doctrinas de la salvación se estarán desarrollando en el transcurso de los próximos días en el desarrollo de estos temas. Van a haber muchos hermanos que estarán participando y desarrollando cada tópico que tiene que ver con esta área tan amplia, tan compleja en algunos momentos para la comprensión humana. Primero, cuando hablamos del perdón, ¿qué es el perdón para nosotros? Nosotros tenemos un concepto de perdón en el aspecto humano. ¿Qué entendemos por perdón? Muchas veces decimos, yo te perdono, pero luego estamos recordando
a esa persona que hemos perdonado de la ofensa que nos ha hecho. Es decir, siempre es latente, siempre en nuestra mente la ofensa que hemos recibido. Y entonces ese perdón que una vez otorgamos a esa persona que nos ha ofendido, se vuelve a revivir el agravio y entonces ese perdón no surte los efectos que debería de ser en el concepto divino de lo que es el verdadero perdón. Por ejemplo, en Hechos capítulo 10, versículo 43, el apóstol Pedro dice las siguientes palabras, hablando de nuestro Señor Jesucristo. El verso 42, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él, o sea, Cristo, es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Verso 43, de este, o sea, de nuestro Señor Jesucristo, dan testimonio todos los profetas que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecado por su nombre. Me atención cuando Pedro está recordando a sus oyentes la importancia de la predicación del perdón de pecados en nombre de Jesucristo. Y es que no es cualquier perdón, es un perdón que se da a través de la fe en Jesucristo. ¿Y ese perdón qué significa? Significa que Dios anula todo aquello que era contra nosotros, los pecados que estaban señalándonos a nosotros como culpables y merecedores de la condenación eterna. Cuando nosotros le pedimos a Dios perdón en el nombre de Jesucristo, entonces Dios automáticamente anula aquello que ha estado señalando nuestra culpa, y es ahí donde el perdón opera plenamente en el nombre de Jesucristo. O sea, no es cualquier perdón. Cuando nosotros vamos a nuestro Padre Celestial pidiéndole que nos perdone nuestros pecados en el nombre de su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿qué hace nuestro Padre, nuestro Dios? Automáticamente, y digo automáticamente porque ya está dado desde la profecía del Antiguo Testamento. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo fue anunciado su nacimiento a María, el ángel le dice que él salvaría al pueblo de sus pecados. Esto conlleva el perdón, desde luego. De manera que el primer elemento que encontramos dentro de la doctrina de salvación, tenemos el ya lo estará desarrollando ampliamente que va a estar a cargo de este tema posteriormente. En esta oportunidad estoy haciendo una introducción de cada elemento que compone la doctrina de la salvación, y dentro de estos elementos, como ya lo señalé al inicio, hay 7, y eso es el perdón. Ahora vamos a considerar el segundo, que se llama justificación. Este concepto de justificación es lo que tiene que ver cuando Dios nos declara a nosotros libres de culpa en el acto en el cual nosotros nos arrepentimos. Dice Pablo en Romanos 5:1, lo voy a leer textualmente para que si ustedes tienen su Biblia, hermano, puede ir leyendo conmigo, y vamos a Romanos capítulo 5. Por favor, leamos el capítulo 5 de Romanos, versículo 1. Dice a la letra Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Note usted siempre la mediación de nuestro Señor Jesucristo dentro del acto de justificación. Dentro del perdón de pecados está nuestro Señor de por medio. Cuando dijo Pedro que en el nombre de Jesús se predicase el perdón de los pecados. Es decir,
para que Dios nos reciba a nosotros y nos justifique, tiene que haber un perdón de todos los pecados cometidos por aquel que llega humillado a los pies del Señor. En este segundo elemento, como es la justificación, dice Pablo, justificados pues por medio de la fe. Esta justificación no es algo que lo merezcamos nosotros, hermanos, y usted lo sabe muy bien, pues nuestras obras eran obras de iniquidad, eran obras que acusaban nuestra conducta como una vida llena de pecado. ¿Cómo podemos ser justificados delante de Dios? Humanamente hablando, no era posible. Entonces Dios, a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo, nos justifica. ¿Y qué significa ser justificado? Significa ser declarado justo. Significa que usted y yo ya no somos pecadores injustos, ya no somos personas que estamos bajo condenación, sino que ahora somos justificados. Esto lo voy a hacer como una forma comparativa para poder explicarme con mayor detalle. Supongamos que una persona va a ser juzgada en un tribunal y esta persona es señalada de un delito que cometió y efectivamente se le comprueba el delito. El juez, al valorar la prueba, va a dar una sentencia sobre esta persona que ha sido señalada como culpable de haber cometido un delito. Según la ley, el juez no puede declarar a este hombre que con la prueba ha sido comprobada su culpabilidad. ¿Qué va a hacer el juez entonces? El juez lo que va a hacer es aplicar la ley y aplicar la ley de una forma específica a lo que ha cometido esta persona. El delito que cometió, si ha sido un delito grave, va a ser una pena de cárcel y esta va a ser proporcional a la gravedad de ese delito. Pueden ser 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, bueno, así dependiendo de la gravedad del delito que se le acusa. Repito, el juez va a decir, este es culpable y por lo tanto le caen tantos años de cárcel. ¿Cómo puede este hombre decir, señor juez, yo me arrepiento de haber cometido ese delito, perdóneme? El juez no puede absolver a aquel acusado, puesto que la prueba que ha sido vertida lo señala como autor de ese delito. El juez lo que va a hacer es aplicar una pena o una condena. Si nosotros nos ponemos delante del trono de Dios, el trono del juicio, y el delito que hemos cometido, por eso dice Pablo en Efesios capítulo 2, verso 1, que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces, al haber estado muertos en delitos y pecados, el ser humano era digno de una condenación. ¿Y qué hace el Señor? Lo que hace es perdonar nuestros pecados, como ya lo vimos al principio, y ahora viene el segundo aspecto que tiene que ver con la justificación. Es decir, si Dios nos perdona, luego viene la justificación y es el acto en el cual Dios nos declara justos. ¿Qué significa eso? Justos quiere decir que la persona no está señalada, aunque esté señalada, no puede ser ya enjuiciada. Dios le ha perdonado y ahora Dios lo ha justificado y como justo, Él está limpio. Aquella mancha que había sobre Él a causa del pecado cometido, Dios a través de Jesucristo la borra totalmente y al borrar esa cuenta, al borrar ese delito, ese pecado, nosotros pasamos a ser justificados, es decir, personas limpias, justas delante de Dios. Aunque nuestra vida pasada haya sido una vida corrupta, llena de pecado, en el acto de confesión y de perdón de pecados, Dios nos declara justos a causa de la fe en Jesucristo. Después de haber sido justificados, pasamos al al tercer acto, que es la reconciliación.
Y esto tiene que ver con lo que hemos señalado con anterioridad. Si el Señor ya nos perdonó, ya nos declaró justo, ahora Dios nos va a reconciliar con Él. Y así lo dice Pablo en Romanos 5:10. Lo voy a leer para que puedan ustedes darse cuenta de la manera en que Pablo menciona lo que es la reconciliación. Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos, dice, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Fíjese bien, dice Pablo, siendo enemigos, fuimos reconciliados. ¿Cómo estaba nuestra vida pasada? ¿Cómo éramos? Éramos enemigos de Dios. ¿Y por qué éramos enemigos? Porque hacíamos las cosas que a Él le desagradaban. A Dios lo ofendíamos a cada momento. ¿De qué manera? Al tener una vida llena de pecados, entonces el ser humano, al vivir en pecado, su vida estaba llena de corrupción y eso iba en contra de la voluntad de Dios. Pero a través de la reconciliación viene Dios a través de su Hijo y nos une de nuevo con el Padre. Reconciliación es, hermanos, un concepto que tiene que ver con aquellos aspectos de enemistad. Yo no puedo reconciliarme con alguien en quien hay amistad. Yo no me voy a reconciliar con alguien a quien esté en armonía. No, me voy a reconciliar con alguien con quien yo esté enemistado, con quien yo tenga una contienda, un litigio, con quien yo viva con algún problema. Es precisamente eso lo que se aplica en el concepto de reconciliación, es decir, reconvenir, es volver a unir a dos que están separados por una causa que ha afectado esa armonía entre ambos. Y nuestro Señor Jesucristo es el que cumple el papel de mediador. Ya lo dice el apóstol Pablo en Timoteo, porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ese papel de mediador que hace Jesucristo se llama reconciliación. Y es cuando el pecador viene y se reconcilia con Dios, cuando se arrepiente de sus pecados y le pide perdón y se justifica por medio de Jesucristo. Entonces viene el tercer elemento, que es cuando se reconcilia. Esa es la verdadera reconciliación, que es cuando ha habido un avenimiento, un acuerdo. Entonces Pablo dice que nosotros, si éramos enemigos, siendo enemigos con Dios, fuimos reconciliados por medio de su Hijo Jesucristo. Después de la reconciliación, viene otro aspecto de la doctrina de la salvación y se llama redención. La redención tiene que ver con alguien que está en una imposibilidad de poder pagar una deuda por sí mismo. Pablo, al escribir a los Colosenses en el capítulo 1, versículo 14, vamos a leerlo. Colosenses capítulo 1, versículo 14, dice el apóstol Pablo, dice desde el verso 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Verso 14, en quien, o sea, en Cristo, tenemos redención por su sangre y dice acá el perdón de pecados. La redención tiene que ver con el aspecto de redimir. ¿A quién se redimía? Eran a los esclavos, eran aquellos que estaban en yugo de servidumbre. En la antigüedad se practicaba mucho la esclavitud y una persona que estaba sometida a servidumbre o a esclavitud por sí misma no podía redimirse, es decir, no podía comprar su libertad porque estaba imposibilitado para eso.
Pero venía otro y decía, yo voy a pagar el precio de lo que vale este esclavo. Y cuando ese pagaba el precio de ese esclavo, el esclavo pasaba a ser propiedad de aquel que lo compraba. Pero resulta que el que lo compraba decía, yo no te voy a esclavizar más. He pagado ese precio para que seas libre. A eso se le llama redención. Salir de la esclavitud para un estado de libertad. Y esa es la parte que corresponde a los hijos de Dios, que hemos sido redimidos. ¿De dónde? De la esclavitud del pecado, para ser libres, para servir al Señor. Ahí está ese aspecto de la doctrina que se llama redención. Ya en su momento, mi hermano que tenga a cargo el desarrollo de este tema lo va a ampliar con más detalle. Luego pasamos al quinto elemento dentro de las 7 doctrinas de la salvación, que es la santificación. Fíjense, hermanos, que esto lleva un orden lógico. Hablábamos primero del perdón, haciendo una pequeña retroalimentación de lo que hemos hasta este momento comentado. Luego hablábamos de la justificación, que hemos sido justificados. Siendo culpables, el Señor nos declaró justos. Luego, después de ser declarados justos, Dios nos ha reconciliado con Él por medio de Jesucristo. Y el cuarto elemento que tiene que ver dentro de estas 7 doctrinas es la redención, que es el ejemplo que les ponía hace un momento, la del esclavo que estaba imposibilitado para redimirse a sí mismo y estaba condenado a vivir y a morir dentro de la esclavitud. Pero si alguien pagaba el precio de ese esclavo y lo dejaba libre, a ese se le llamaba redimido. Ese es el acto de redención, donde Dios pagó un precio. ¿Cuál fue el precio que pagó nuestro Dios? La sangre de su Hijo Jesucristo, que Él derramó para pagar el precio para que nosotros pudiésemos alcanzar la redención. Muy bien, luego pasamos a lo que es el quinto aspecto dentro de este tema amplio del plan de salvación, y es la santificación. El concepto de santificación es importante porque dentro del plan de salvación, la santificación juega un aspecto primordial. Todos sabemos que se nos exige a aquellos que profesamos el Evangelio, a aquellos que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo y andamos dentro de esa obediencia a sus mandamientos, santificación. ¿Y qué es la santificación? La santificación es un acto que tiene que ver con la pureza de nuestro corazón, la pureza de nuestra conciencia, la pureza de nuestros pensamientos. El hecho de que se diga que una persona santa es aquella que está apartada del mundo, apartada del pecado, apartada de la contaminación, de los deseos de la carne. De manera que la santificación entra dentro del proceso del plan de salvación para todo creyente. Nosotros no podemos haber sido perdonados, justificados, reconciliados y redimidos para vivir en una vida de libertad o de libertinaje para hacer lo que queramos. De ninguna manera. Pablo lo dice en Tesalonicenses, que nosotros hemos sido llamados a santificación. Y voy a leer un texto que está en Primera de Corintios, capítulo 6, versos 9 al 11. Si usted quiere, lo puede leer conmigo. Primera de Corintios, capítulo 6. Dice el apóstol Pablo en este texto, capítulo 6, verso 9 al 11. ¿No sabéis, dice, que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones,
ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto dice, erais algunos, fíjese bien, erais, tiempo pasado, algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Aquí está el término, santificados. Ya habéis sido justificados. Mire, ya aparece acá en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, cuando Pablo hace alusión a aquellos que en un momento de su vida pasada vivieron en adulterio, en fornicaciones, en toda clase de impurezas, dice el apóstol, y esto era algunos, pero ahora dice, soy santificados. Dios nos ha santificado a través de su Hijo amado. ¿Y eso qué significa? Que ya nuestra vida tiene que ser una vida consagrada, tiene que ser una vida dedicada a servir y a honrar a Dios. Nuestro testimonio como cristiano tiene que reflejar un cambio de vida. No podemos proclamar ser hijos de Dios y viviendo una vida en la cual se refleje el pecado que antes hacíamos. No puede ser. Tenemos que vivir la santidad. Allá lo dice Hebreos cabalmente, que sin santidad, dice, seguir la paz y la santidad, sin la cual, dice, nadie verá a Dios. También Pedro lo dice, sed santos porque vuestro Dios es santo. Dios demanda de sus hijos santidad, y este aspecto dentro de las 7 doctrinas de la salvación, la santidad está inmersa en este proceso de cambios de todos aquellos que hemos llegado a conocer el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vivir la santidad, amar la santidad, debe de ser una meta de cada uno de nosotros a diario. La santidad no es algo que se vive esporádicamente, no es algo eventual, no es algo emocional, de ninguna manera. La santidad forma parte o debe formar parte de nuestro carácter como cristianos. Debemos de sentir que la santidad forma parte de nuestra vida, que no es algo a lo cual aludimos en algunas ocasiones y después nos olvidamos de ello y queremos hacer las cosas que el mundo hace. En ningún momento una persona que piense de esa manera ha logrado santificarse. Santificarse conlleva apartarse del pecado, apartarse de la corriente del mundo de pecado. Y entonces, acá la santificación es un proceso importante. ¿Por qué? Porque tiene que ver con lo pasado, tiene que ver con el presente y tiene que ver con el futuro. El Hijo de Dios es santo, vive en santidad y tiene que vivir esa. Muy bien. Luego pasamos al 6º elemento que tiene que ver andar en novedad de vida. ¿Qué es la novedad de vida? Es la nueva vida que adquirimos en Cristo Jesús. Romanos 6:4 lo dice claramente el apóstol Pablo. Voy a leer ese texto para que podamos ilustrarlo de esa manera. Romanos capítulo 6, versículo 4, Pablo dice de la siguiente manera. Si usted tiene la Biblia, puede usarlo. Dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, Mis hermanos, pedimos las disculpas del caso. Hemos tenido una pérdida de la imagen de la transmisión de mi hermano Ricardo.
Agradecemos a cada uno de ustedes, hermanos, su sintonía en estos momentos. Vamos a esperar unos instantes mientras se incorpora nuestro hermano, una vez más, nuestro hermano ministro, nuestro hermano Ricardo Posada, ¿verdad? Mientras tanto, hermanos, les invito a cada uno que pueda considerar las preguntas a mi hermano ministro, quien en este momento, de igual manera, tiene esa oportunidad, ¿verdad? Esa bendición de poder darnos este tema. Quizás ha tenido algún tipo de problemas, pero esperamos en el Señor que pueda restablecer la comunicación. Un saludo a cada uno de mis hermanos que está con nosotros. Pedimos las disculpas del caso, hermanos, debido a la pérdida de la transmisión por parte de mi hermano Ricardo, pero ya lo tenemos con nosotros una vez más. Dejo a mi hermano Muchas gracias, Ricardo hermano. con Perdón ahí nosotros. porque había una interrupción. Nos habíamos quedado analizando lo que dice Pablo en Romanos capítulo 6, verso 4, y tiene que ver con el cambio de vida. La santificación nos lleva a una nueva vida, y esto es lo que Pablo declara en Romanos 6, 4. Cuando nosotros nos bautizamos, nacemos a una nueva criatura. Y esa nueva criatura significa una nueva vida, una nueva modalidad de vivir la vida en el Evangelio. Esta es la parte que Pablo está tratando de señalar cuando nos bautizamos. De manera que el sexto elemento tiene que ver con una nueva vida, novedad de vida. ¿Cómo podemos nosotros proclamar que somos redimidos, que somos santos y nuestra conducta o nuestro testimonio nos refleja una nueva vida? Usted y yo tenemos que sentir en nuestro corazón esa nueva vida que ha operado a través del Santo Evangelio y la obra que el Espíritu Santo ha hecho en cada uno de nosotros al darnos una nueva vida, una nueva criatura, como decimos en muchas ocasiones. De manera que este elemento nos lleva al séptimo, que es la adopción. ¿Y la adopción qué es? Bueno, así en una forma breve, la adopción tiene que ver con aspectos legales. La adopción no es algo antojadizo. La adopción tiene que ver con aquel estado de hijos. Porque una persona que adopta a alguien no siendo padre biológico, se le llama adoptado. Esta cualidad lo vemos nosotros dentro de las leyes terrenales. Padres de familia que no pueden procrear hijos han adoptado a niños, ¿verdad? Han adoptado a niños o niñas para que ellos ocupen el lugar de un hijo biológico, ¿sí? Entonces, la adopción es un concepto que tiene que ver con aquel estado o calidad de hijos. Y cuando nosotros hablamos que somos adoptados o recibimos la adopción, Pablo lo dice claramente aquí mismo en Romanos, en el capítulo 8 y versículo 15. Aquí cerquita, dice Pablo, lo voy a leer, hermanos, porque es importante este texto. Dice Pablo en Romanos 8:15. Si usted tiene Biblia, ahí lo puede confirmar o anótelo. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, dice Pablo, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Aquí menciona la adopción, por el cual dice, clamamos, Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, dice, de que somos hijos de Dios. Este estado de adopción como hijos no es de cualquiera, hermanos. La adopción que recibimos nos habilita para ser herederos de la promesa de Dios. Un hijo que ha sido adoptado, un niño o una niña o una persona adulta, no importa la edad, que ha sido adoptado por los padres, no siendo padres biológicos, sino padres adoptivos, por ley, los hijos pasan
a tener plenos derechos como si fuesen hijos biológicos de los padres adoptantes. ¿Esto qué significa? Que el hijo va a gozar de todas las prerrogativas, a heredar los bienes de los padres, ¿sí? A tener los privilegios de un hijo legítimamente reconocido. Y esto es lo que muchas veces nosotros no tomamos en cuenta, que al haber sido adoptados como hijos de Dios, Dios nos da los privilegios de un hijo con todas las facultades, con todos los derechos para heredar las promesas de Dios. Fíjese que dentro de lo que es la terminología de hijos de Dios, no es de cualquiera. Allá Juan lo dice claramente en el capítulo 1, verso 14, ¿sí? Y verso 12, 13 y 14, donde habla de que aquel verbo se hizo carne. Y cuando habla de Jesús que se hizo carne, ¿sí? Dice que todos los que creyésemos en él, nosotros vamos a alcanzar a ser hechos hijos de Dios. Y esa calidad de hijos de Dios se da a través de la adopción. La adopción en Cristo Jesús. Qué maravilloso entonces tener nosotros esas cualidades que nos habilitan como hijos de Dios para heredar la vida eterna. Todos los que son padres de familias saben a lo que me voy a referir a continuación. Como padres uno ama a todos sus hijos, pero hay ocasiones en que podemos tener preferencias hacia determinados hijos por A o B razón. Pero eso no significa que aquel que por alguna razón no goce de parte de los padres, de esa simpatía, de esas atenciones que en algún momento se le dispensa al otro hijo, no lo descalifica como hijo. Siempre va a tener los mismos derechos, ¿sí?, de aquel hijo que pueda tener más o mejores atenciones de parte del papá o de parte de la mamá. Entonces, así somos nosotros delante de Dios. Nosotros, al ser adoptados como hijos de Dios, tenemos las mismas prerrogativas, los mismos derechos, ¿sí?, que tiene, ¿sí?, nuestro Señor Jesucristo. Por eso se dice que nosotros somos coherederos con Jesucristo. Y cuando dice que somos coherederos con Jesucristo, significa que participamos de las mismas promesas que le ha dado el Padre a su Hijo Jesucristo. De esas bendiciones, nosotros pasamos a formar parte de esa herencia a través de Jesucristo. Mire qué privilegio más grande de parte de nuestro Dios al concedernos la adopción. Entonces, con ese último elemento que se llama adopción, se da finalización a lo que son las 7 doctrinas de la salvación o del plan de salvación. Ya lo hemos comentado desde el inicio, brevemente, en qué consiste cada una de ellas. Posteriormente, se estará desarrollando con mayor amplitud cada una de ellas. Así es que, mis amados hermanos, les agradezco su atención a esta introducción a los estudios que posteriormente se estarán dando a conocer. De parte de su siervo en Cristo, reciban un saludo de paz y bendiciones en este hermoso día de reposo. Paz a todos, hermanos. Y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, hermano ministro, por tan hermoso mensaje. Realmente son grandes las maravillosas obras que hace Dios, como también, ¿verdad?, el plan de salvación que Él tiene para con nosotros. Vamos a cantar unas alabanzas, hermanos. No se me vaya a ir todavía. Le vamos a solicitar que haga una oración final, hermano, y la bendición, ¿verdad?, al finalizar estas alabanzas. Mientras tanto, ahí están mis hermanos saludando a cada uno de mis hermanos, ¿verdad? Se les saluda un saludo de paz, como también a aquellas amistades que están pendientes, ¿verdad? Gracias a cada uno por esa sintonía. Vamos a cantar unas alabanzas al Señor, hermanos. Les invito a que tomen sus signarios. Lo vamos a hacer con alabanza número 312. Confío en Dios. Cantemos al Señor.
Confío en Dios, no importa dónde esté, en alta mar o en tierra tengo fe. Si vienen pruebas y dolor, mi amante Dios me cuida con su amor. Confío en Dios, yo sé que me ama Él. En la furiosa de mi broquel, si yo la rugen con furor, mi amante Dios me cuida con su amor. Confío en Dios, Él siempre paz me da. En las tinieblas a mi lado está. Conforta el alma y da valor. Mi amante Dios me cuida con su amor. Confío en Dios, yo sé que me ama Él. En la furiosa de mi broquel, si yo la ruguen con furor, mi amante Dios me cuida con su amor. Confío en Dios, nada me faltará. En su bondad me pastoreará. Él quitará todo temor. Mi amante Dios me cuida con su amor. Confío en Dios, yo sé que me ama Él. En la furiosa de mi broquel, si yo la rugen con furor, mi amante Dios me cuida con su amor. Así es, ¿verdad? Estamos en un tiempo que debemos de confiar en nuestro Dios. En las noticias y en cualquier lugar vamos a escuchar cualquier tipo de situaciones, pero nosotros debemos de confiar en Dios, ¿verdad? A la vez damos una atenta invitación a todas nuestras amistades quienes están con nosotros, ¿verdad? En este momento agradecemos al Señor por esa bendición que nos han permitido, ¿verdad? En esta oportunidad poderle dar esa honra y esa gloria al Señor. A la vez solicitamos, ¿verdad?, que puedan estar pendientes de nuestras transmisiones estos próximos días, ¿verdad? Que de igual manera vamos a estudiar la palabra del Señor, pero los días viernes vamos a tener esta temática, ¿verdad? Que ya nuestro hermano ministro, nuestro hermano Ricardo nos dio esa introducción, ¿verdad? En la cual nos hizo un amplio comentario con respecto a cada una de las 7 doctrinas de la salvación. Recordemos de que esta página está con el objetivo de llevar ese evangelio, ese evangelismo tan necesario a todos aquellos en los cuales están necesitados de esa palabra del Señor. Vamos a cantar una última alabanza. Si no hay alguna pregunta, ¿verdad? Solicitamos, ¿verdad?, a todos de que si tienen alguna pregunta puedan hacerlo, ¿verdad? Para que así podamos transmitirla, ¿verdad?, a nuestro hermano ministro. Soy feliz en el servicio del Señor. Cantemos al Señor, hermano. Soy feliz en el servicio del Señor, muy alegre, tan alegre, con paz, contentamiento y amor, en servir al Salvador, en servir al Salvador, en servirle con amor. Cuán alegre yo me siento en servir a mi Señor. Soy feliz en el servicio del Señor, muy alegre, tan alegre. Hoy dedico mis talentos al Señor, serviré al Salvador.
servirle con amor. Cuán alegre yo me siento en servir a mi Señor. Soy feliz en el servicio del Señor, muy alegre, tan alegre. En la lucha nunca faltará el valor que me da el Salvador. En servir al Salvador, en servirle con amor. Cuán alegre yo me siento en servir a mi Señor. Soy feliz en el servicio del Señor, muy alegre, tan alegre. En la noche va contigo el buen pastor, cuando sigo al Salvador. En servir al Salvador, en servirle con amor. Cuán alegre yo me siento en servir a mi Señor. Así es, ¿verdad? Debemos de ser felices, fíjense bien, en el Señor. Y eso es lo que cada uno de nosotros debe de tener muy en cuenta. Tenemos una pregunta de parte de mi hermano Brian Osorio para nosotros en esta oportunidad y quisiera compartirla con mi hermano ministro. Dice de la siguiente manera: el apóstol Pablo dijo, el mismo Dios de paz os santifique por completo espíritu, alma y cuerpo. ¿A qué se refiere cuando dice el espíritu? ¿Es el espíritu de Dios o a nuestra mente? Ya que dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Esa es la única pregunta que tenemos por el momento, hermano ministro. No sé si se la repito, hermano. No, está bien, hermano, está bien. Está clara la pregunta. Excelente, hermano. La intención del apóstol Pablo, porque eso está en 1 Tesalonicenses 5:23, si no mal recuerdo la cita, Pablo está tratando de llevar o de explicar a la iglesia de los tesalónicas que Dios, a través de su Santo Espíritu, ha logrado en el creyente la santificación. Y la santificación tiene que ver no solamente con actos externos, es decir, los que hacemos con el cuerpo a través de los ojos, a través de la boca, a través de los oídos, a través de las manos, a través de los pies. Esos son actos externos. Pero los actos externos tienen una motivación interna y esto está en el espíritu o en la mente. De manera que cuando Pablo trata de, o más bien señala, que todo vuestro ser, espíritu, cuerpo, ¿sí?, alma, dice ahí, se está refiriendo a todo el componente del ser humano, todo lo que somos nosotros, todo lo que de lo que estamos hechos, ¿sí? Un cuerpo, una mente, un espíritu. Y entonces la santidad no solamente tiene que ser de manera externa, no, también tiene que ver con lo interno. Pablo lo dice claramente en 2 de Corintios capítulo 7 y verso 1. Dice, puesto que tenemos tales promesas, dice Pablo, ahí, si usted lo puede leer, puesto amados, dice que tenemos tales promesas, ¿sí? Limpiémonos, dice ahí, de toda contaminación, ¿de qué? De carne, que tiene que ver con el cuerpo, y de espíritu. El espíritu es lo que viene a darnos ese impulso o esa motivación interna que se desarrolla dentro de nuestra mente, ¿sí? Todos los pensamientos, todas las emociones que surgen en el ser humano
son producto de un proceso que tiene que ver con la mente y corazón. De manera que cuando Pablo señala ahí en 2 Corintios 7:1, usted lo puede leer, ahí menciona esos aspectos. Puesto que tenemos tales promesas, dice Pablo, limpiémonos. ¿Qué significa limpiar? Significa quitar todo aquello que nos impida la santidad. Limpiémonos de toda contaminación, dice Pablo. ¿De qué? De carne, ¿sí? Y de espíritu. Ahí le puedo yo responder brevemente esa pregunta, mi amado hermano, agradeciéndole su participación. Muchas gracias. Muchas gracias, mi hermano ministro, por esa respuesta, hermano, muy contundente, y realmente el Señor es quien da esa sabiduría, ¿verdad? Y nos permite conocer aún más de esa palabra, ¿verdad? Que es tan necesaria que conozcamos, ¿verdad? Y eso es bien importante. Por esa razón, invitamos a todas nuestras amistades, ¿verdad? Que están ahí con nosotros, que estos próximos viernes se van a estar desarrollando estos temas ya individualmente, ¿verdad? Para que cada uno pueda desglosarlo y así poder, ¿verdad? Conocer aún más de esos temas que se ha tratado el día de hoy. Por lo demás, agradecemos al Señor por esta oportunidad que Dios nos permitió. Agradecemos de igual manera a mi hermano ministro que estuvo con nosotros. Esperamos tenerlo con nosotros en otras oportunidades, hermano, ¿verdad? Ya está invitado, hermano, para que podamos contar de igual manera con su ¿verdad? Bendición, ¿verdad? Y poder estar con nosotros, ¿verdad? Y de igual manera a todas las amistades, ¿verdad? Dejo el tiempo, mi hermano ministro, para usted, para que nos despida en palabras de oración, como también con la bendición. Y si tuviera algunas palabras, algunos saludos para mis hermanos, quienes le han saludado, hermano. Hay bastantes saludos de parte de mi hermana Siria Laínez, nuestra hermana María Teresa, nuestra hermana Yancy, ¿verdad? Nuestra hermana Guadalupe de Torres, nuestro hermano Hauleman López, ahí está con nosotros, nuestra hermana Cecilia Merino, nuestro hermano Obrero, nuestro hermano Juan Carlos Palacio, ¿verdad? También de igual manera le saludan en el nombre del Señor, ¿verdad? Así que, hermano, le dejo, ¿verdad? El tiempo para que usted pueda concluir, ¿verdad? Y dar unas últimas palabras para toda la iglesia y amistades. Cómo no, hermano, primeramente agradeciendo a Dios que me ha dado la oportunidad de poder dirigirme a cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Los amo en Cristo Jesús. Llevo un grato recuerdo de todos ustedes, a pesar de la imposibilidad de estar reunidos por la situación de todos conocida. Eso no obstante, eso no impide que podamos comunicarnos a través de esta señal. Hermanos, ahora vamos a orar para quedar despedidos de esta transmisión, agradeciéndole primeramente a Dios y a cada uno de ustedes por su fiel sintonía, esperándolos en la próxima, su grata presencia y participación en este programa. Oramos, hermanos, y quedamos despedidos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias le damos en esta noche ya de su día santo, que nos ha permitido estar, Señor, hablando de tus cosas. No hay duda que tu espíritu ha movido los corazones de todos tus hijos y de tus hijas para poder conectarse y estar pendientes de este programa. Deseamos bendecirlos a cada uno de ellos y que tu mano poderosa los cubra y los proteja de todo mal. Que esta noche sea de bendición y podamos descansar, tener un reposo agradable para que en la parte clara de este día podamos seguir alabando tu glorioso nombre. Bendice a tu iglesia, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Donde quiera esté tu pueblo, ahí llegue tu bendición. Saludamos a nuestros hermanos y hermanas que con mucho aprecio y cariño han enviado esos saludos. Que Dios Todopoderoso bendiga a cada uno y esperamos, Padre Santo, que usted proteja la vida de aquellos siervos suyos que están sirviendo en diferentes lugares. Allá donde estén, Señor, llegue su mano protectora y los proteja y los guarde siempre de todo peligro y de todo mal. Nos despedimos con la bendición en el nombre de Jesucristo, su Hijo amado. Amén. Que Jehová te bendiga y te guarde.
Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz. Amén. Paz a todos, hermanos. Paz.